1945, Praga. Las ruinas aún humeaban cuando los restauradores descubrieron un maletín de cuero enterrado bajo los restos de un edificio militar. Nadie sabía a quién pertenecía, estaba cubierto de tierra, oxidado, casi desintegrado por el tiempo. En su interior, entre trozos de papel deshechos y una insignia metálica corroída, encontraron una carta. La tinta estaba corrida, las palabras apenas visibles, pero algo en aquel trozo de papel parecía contener más que recuerdos. Era una confesión, una historia que había permanecido en silencio por décadas, bajo la tierra, esperando ser oída por el mundo. La noticia se esparció con rapidez. Los periódicos locales hablaban del hallazgo de un mensaje escrito los últimos días de la guerra, hallado bajo el cuerpo de un teniente alemán. El documento prometía revelar algo que las crónicas oficiales jamás contaron, algo capaz de cambiar el modo en que se recordaba aquel conflicto. Los periodistas comenzaron a llegar desde diferentes ciudades. En los pasillos del Museo Militar de Praga, un historiador con gafas gruesas desplegó cuidadosamente la hoja sobre una mesa de cristal. Observó las líneas escritas con letra temblorosa, las manchas de sangre seca alrededor de los bordes, y murmuró: esto no fue un simple soldado. Aquí hay culpa, aquí hay amor, y también traición. Las cámaras de los noticieros grababan cada gesto. La carta, sellada con las iniciales KM, estaba dirigida a alguien llamado Elena. Hasta ese momento nadie sabía quién era, pero la sola mención de un nombre en medio de un campo de batalla bastó para que el interés se convirtiera en obsesión. Los especialistas comenzaron a traducir palabra por palabra. Un narrador, durante una entrevista en la radio, describió el ambiente con una voz grave: no sabemos aún el contenido total de la carta, pero cada línea parece escrita con el peso de un secreto insoportable. Dentro del pequeño pueblo donde se halló el cuerpo del teniente, habitantes ancianos recordaban haber oído historias sobre un oficial que intentó desertar, sobre un convoy que nunca regresó al campamento. Algunas memorias coincidían, hablaban de una enfermera. Otros aseguraban que se trató de un acto de traición que costó la vida a toda una unidad. Entre los restos hallados, se encontraron también fragmentos de un retrato quemado. Tal vez la mujer a quien Karl Neumann, así lo identificaron después, escribió aquellas últimas líneas. Una semana después, frente a un público expectante, el historiador comenzó a leer en voz alta. El silencio era total. La carta empezaba con una fecha, 28 de abril de 1945. Y apenas unas palabras: Elena, si esta carta llega a tus manos, es que todo terminó como debía. Nadie supo si hablaba de un final esperado o temido. Lo que siguió fue una mezcla de confesión y despedida, escrita desde el cansancio de quien ha visto demasiado. El narrador describía cómo el teniente hablaba de los días anteriores, del frío y del hambre, de las órdenes absurdas que debía cumplir, pero sobre todo hablaba de ella, de cómo su presencia se convirtió en refugio en medio del horror. El público escuchaba con atención, como si cada línea revelara algo prohibido. Karl contaba que en los últimos meses del Frente Oriental conoció a una joven enfermera que no obedecía las reglas. Ella curaba tanto a soldados alemanes como a prisioneros rusos, un acto considerado traición, pero en lugar de denunciarla, él la protegió. La ayudó a esconder heridos en almacenes vacíos, incluso en contra de órdenes directas. Decía que no podía seguir siendo parte de una maquinaria que había olvidado lo que significaba la humanidad. Algunos periodistas intercambiaron miradas, otros escribían frenéticamente cada palabra, un oficial alemán admitiendo haber saboteado su propio ejército en defensa de una mujer y de enemigos. El narrador hacía pausas breves, dejando que el peso de la historia se hundiera en el aire. La carta continuaba: no sé en qué día vivo. Solo sé que cuando la veo coser las heridas de un hombre moribundo, recuerdo que aún existe algo puro en el mundo. La voz temblaba al leerla. Cada frase era una súplica, una lucha interna entre el deber y el amor. Karl había jurado obedecer, pero la guerra le demostró que incluso la obediencia puede ser una forma de cobardía. La tensión en la sala crecía. ¿Qué podía haber hecho aquel hombre para que su confesión terminara enterrada junto a su cuerpo? Entre los historiadores surgió un debate inmediato. Algunos decían que se trataba de falsificación, otros afirmaban que el lenguaje, la expresión y la tinta correspondían a la época. Pero más allá de la autenticidad, había algo innegable: la carta tenía vida. No era propaganda ni mentira. Era el grito de un hombre atrapado entre sus propias convicciones. El narrador del documental miró directamente a la cámara. Dijo con tono grave: esta no es una historia de héroes, es la historia de una conciencia. En las siguientes páginas, Karl relataba lo ocurrido una semana antes de su muerte.
Había recibido una orden, despejar una aldea sospechosa de ocultar desertores y prisioneros fugados. Lo que sus superiores no sabían era que Elena estaba allí, ayudando a los aldeanos heridos. Él debía cumplir la orden y eliminar a todos los ocupantes. En ese punto, la carta muestra un quiebre. Las frases se vuelven más rápidas, más desesperadas. Si cumplo, me pierdo. Si desobedezco, muero. Pero si callo, el mundo olvidará lo que hicimos con nuestras propias manos. Su decisión fue inmediata y trágica. Alteró los informes, mintió sobre la ubicación exacta de la unidad y desvió a sus hombres del objetivo real. Les dijo que habían recibido nuevas instrucciones desde Berlín. Esa noche, el fuego no cayó sobre la aldea, cayó sobre el pelotón enemigo que avanzaba en dirección opuesta. Salvó vidas, pero también firmó su sentencia. Un soldado de su propia tropa lo denunció al amanecer. La carta lo menciona. No odié a aquel hombre, solo sentí pena, porque nunca entendió que la guerra no se gana disparando, sino eligiendo a quien no matar. El narrador pausó la lectura. En la sala, nadie respiraba. Era increíble escuchar una confesión así, grabada en papel mientras las bombas aún caían sobre Europa. El siguiente fragmento hablaba del descubrimiento. Karl fue arrestado por sus superiores, interrogado y torturado. Dice que en los últimos días comprendió que su muerte sería segura y que nadie sabría la verdad. Por eso escribió la carta, no como excusa, sino como testimonio. Lo que hice, lo hice por alguien que me mostró que incluso en el infierno hay manos limpias. El análisis de la carta continuó durante días. Algunos fragmentos estaban destruidos, pero el contenido sobreviviente era suficiente para reconstruir el alma de aquel hombre. En una transmisión radial posterior, el narrador la resumió así: fue un oficial que el mundo llamó traidor, pero que en realidad eligió la compasión sobre la obediencia. La historia comenzaba a despertar emociones inesperadas. Gente común, familias de veteranos, enviaban cartas al museo, diciendo que habían llorado escuchando la lectura. Otros exigían que se borrara el nombre de Karl Neumann de los registros, llamándolo enemigo de la patria. La carta había abierto una herida nueva en la memoria colectiva. El peso del secreto empezaba a extenderse desde las vitrinas del museo hacia las conciencias de quienes la escuchaban. El contenido de la carta se convirtió en una obsesión pública. Durante semanas, más de un centenar de personas había pasado por el museo para verla detrás del vidrio blindado. No todos entendían su significado, pero todos sentían que aquel papel contenía algo más que un relato bélico. Era una puerta hacia lo que la guerra había intentado enterrar, la humanidad de quienes lucharon. Los titulares se repetían en los periódicos cada día. La carta que divide a Europa. Confesión o traición, el legado del teniente Neumann. En los cafés, la gente discutía. Algunos aseguraban que ningún soldado bajo juramento podía permitirse pensar con el corazón, otros lo defendían como símbolo de redención. Era como si el fantasma de Karl estuviera sentado en cada mesa escuchando el juicio de una nueva generación. En una entrevista que nadie olvidaría, un viejo compañero de regimiento habló por primera vez. Había servido en la misma unidad que Karl Neumann. Su voz temblaba al recordar, él no era como los demás. Tenía una calma extraña en la mirada, como si quisiera entender lo que pasaba, no solo sobrevivirlo. Contó cómo Karl solía escribir en un pequeño cuaderno durante las noches de guardia. Decía que eran poemas, pero nadie lo sabía con certeza. Cuando el periodista le preguntó si recordaba algo sobre el episodio de la aldea, el veterano evitó responder. Miró al suelo, permaneció en silencio y solo dijo: nadie quería hablar de eso. Todos murieron esa noche, excepto él, al menos por un tiempo. La historia oficial decía que el pelotón había sido emboscado y que Karl desapareció al intentar escapar. Pero la carta narraba algo diferente. En cada línea se podía sentir la culpa del sobreviviente y el amor de alguien que sabía que cargaría con un peso imposible. En otra parte del texto, Karl escribía: nos enseñaron a obedecer, pero nadie nos preparó para el silencio que sigue a una orden equivocada. La frase se convirtió en eslogan para programas de televisión, murales en universidades, e incluso documentales que debatían la culpa moral de los soldados. Sin que nadie lo planeara, más de medio siglo después, la guerra volvía a ser noticia no por sus victorias, sino por las decisiones humanas que ocultó debajo de uniformes y medallas. Elena, el nombre que aparecía una y otra vez en la carta, se transformó en el gran misterio. ¿Había existido realmente? ¿Era enfermera, espía o simple invención poética? Algunos investigadores rastrearon registros médicos en hospitales de campaña de 1944, y apareció una coincidencia: una mujer identificada como Elena Markova, ciudadana checa, enfermera de la Cruz Roja, desaparecida el mismo mes en que Karl escribió su última carta.
Eso bastó para alimentar el mito. La hipótesis era ahora más creíble. La historia no solo tenía nombre, también tenía rostro. En los archivos del museo, una fotografía borrosa mostraba a una joven sosteniendo un botiquín entre las manos, con los ojos fijos en algún punto fuera del encuadre. Nadie podía asegurar que fuera ella, pero para el público bastaba. La historia tenía corazón. Mientras tanto, el nieto de Karl, un hombre de poco más de 40 años que vivía en Hamburgo, se enteró del hallazgo por televisión. Había crecido escuchando que su abuelo fue un desertor, un hombre que manchó el nombre de la familia. Cuando vio las imágenes de la carta y escuchó su lectura completa, rompió a llorar. Dijo en una entrevista, nos mentían sin querer. Nos contaron una historia incompleta. Mi abuelo no huyó, se quedó, hizo lo que consideró correcto. Su testimonio conmovió a millones. Por primera vez, la historia dejó de ser una simple carta antigua para convertirse en una reivindicación real, una disputa por la memoria. Los académicos empezaron a analizar el contexto con más detalle. Descubrieron que, en aquellos días, la moral dentro del ejército alemán se había fragmentado. Algunos oficiales comenzaron a cuestionar las órdenes, otros colaboraban secretamente con los enemigos para salvar prisioneros. Era un caos dentro del caos. Karl parecía representar a todo un grupo de hombres invisibles que odiaban lo que hacían pero no sabían cómo detenerlo. La carta no era solo un documento personal, era un testimonio colectivo. Cada frase que él escribía en 1945 resonaba ahora como un eco en la conciencia de muchos. La guerra nos enseñó a elegir entre morir o perder el alma. A medida que pasaban los días, los fragmentos del texto que aún faltaban cobraban más valor que el oro. Los restauradores trabajaban con delicadeza, tratando de recomponer las partes quemadas. Un pequeño trozo, descubierto meses después del hallazgo inicial, completó una línea clave. Allí Karl decía, si me matan por lo que salvé, ya habré ganado. Esa frase fue la que cambió por completo la visión del público. Lo que antes era una historia de desobediencia se transformó en un acto de redención. En una conferencia celebrada en Berlín, el historiador principal del caso afirmó que la carta obligaba a revisar los archivos militares. Hemos condenado a hombres sin entender sus actos. Quizás no traicionaron al imperio, sino a la monstruosidad que ellos mismos ayudaron a crear. El impacto fue inmediato. Asociaciones de veteranos enviaron cartas al gobierno pidiendo que el nombre de Karl Neumann fuera retirado de la lista de traidores. Museos, círculos de memoria y hasta escuelas incorporaron fragmentos del texto en exposiciones. Pero junto con la admiración también llegó la polémica. Algunos grupos nacionalistas acusaron al museo de glorificar la desobediencia y desacreditar la historia del ejército. Un hombre que contradijo una orden es un traidor, no un mártir, decían los panfletos que aparecieron en las calles de Praga. Las redes sociales se llenaron de debates interminables, como si la guerra aún continuara, solo que esta vez librada con palabras. Mientras tanto, la carta seguía descansando bajo el mismo cristal, inmóvil y amarillenta, pero viva. Personas de distintas edades llegaban a verla como si fuera una reliquia. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio. Una mujer anciana, tal vez llegando al final de su vida, se acercó una tarde, dejó una flor blanca y susurró, yo lo vi marchar ese día. Nadie supo quién era, pero su frase quedó registrada por las cámaras del museo. La prensa intentó localizarla sin éxito. Su aparición misteriosa solo añadió una capa más de leyenda a una historia que ya parecía más grande que las vidas de quienes la protagonizaron. En un programa televisivo de noche, el narrador cerró el segmento con una frase que resonó en todos los hogares, quizás el verdadero campo de batalla no fue Europa, sino la conciencia de los hombres que tuvieron que decidir entre la obediencia y la compasión. El público aplaudió, conmovido. Pero, al apagar las luces del estudio, el periodista se quedó pensando, si aquel hombre desobedeció, ¿cuántos más habrían hecho lo mismo sin dejar testimonio? ¿Cuántas cartas como esa se habrían perdido para siempre entre los escombros? La carta de Karl Neumann no solo contaba su historia, también exponía algo universal, el miedo de actuar contra lo inhumano, el costo de hacerlo y el legado que deja. En el corazón de aquella confesión escrita con tinta corrida estaba una verdad muy simple, conocida por todos pero difícil de aceptar, no hay guerra que destruya tanto como la culpa de los que sobreviven. Días después, los investigadores del museo recibieron una caja sellada proveniente de un archivo militar desclasificado en Dresde. Dentro había una libreta pequeña, cubierta de polvo y cuero oscuro. En la primera página se leía apenas un nombre, Karl Neumann.
Junto a la libreta, un informe fechado el 5 de mayo de 1945 confirmaba que el oficial había sido declarado muerto en combate y que su cuerpo fue enterrado sin identificación. Nadie sabía que con él también había sido enterrada la carta que ahora despertaba tanto ruido. El hallazgo de la libreta cambió todo. Contenía fragmentos inéditos escritos días antes de la confesión. Aquellos textos revelaban una mente agotada y un alma rota. Las páginas mostraban la transformación de un hombre que dejó de creer en los uniformes y comenzó a seguir su conciencia. En una de las anotaciones, Karl escribía: «He aprendido que no se puede servir a dos dioses. Hay que elegir entre el miedo y la verdad». Los historiadores leyeron esas palabras con asombro. Se dieron cuenta de que la carta final no era un impulso aislado, sino la culminación de una lucha interna que lo acompañó durante meses. Cada entrada del diario era una grieta en su fe militar. Hablaba de sus hombres, de sus dudas, de las conversaciones nocturnas alrededor del fuego. Uno de ellos, un joven soldado llamado Heinrich, le había preguntado una noche si creía que volverían a casa. Karl le respondió: «Sí, pero no todos regresaremos vivos. Algunos dejaremos aquí algo más que nuestro cuerpo». Nadie entendió entonces lo que quería decir. El diario relataba encuentros clandestinos con Elena. Usaban una vieja cabaña junto al bosque donde ella atendía a los heridos. Allí, durante horas, hablaban en voz baja mientras las bombas temblaban a lo lejos. No era solo un intercambio amoroso, era una alianza humanitaria. Karl anotó: «Ella me mostró que el deber puede convertirse en veneno si se obedece sin pensar». En una de las páginas posteriores, describía con precisión el día en que recibió la orden de aniquilar la aldea. Recordaba la sensación exacta del papel en su mano, el sello del comando y el sudor frío corriéndole por la nuca. «Cuando leí la orden, el cielo se volvió negro aunque fuera de día». Esa frase resumía todo el peso de su destino. Elena le rogó que no cumpliera la orden. Le decía que aún había esperanza, que los días del conflicto estaban contados y que la guerra estaba por terminar. Karl sabía que desobedecer significaba la muerte, pero quedarse inmóvil equivalía a perder el alma. Decidió entonces fabricar un mensaje falso y enviarlo por radio a su superior asegurando que la misión había sido completada. Algunos hombres del pelotón sospecharon. Otros simplemente lo siguieron sin hacer preguntas. Esa noche, mientras los demás dormían, Karl y Elena ayudaron a evacuar a los aldeanos. Bajo la lluvia y entre la oscuridad, guiaron a decenas de personas hacia una línea segura más allá del río. El diario relataba con detalle aquella travesía. Cada paso era una traición al imperio, pero un pacto con la humanidad, escribió. Al amanecer, cuando ya habían logrado poner a salvo a la mayoría, escucharon los disparos de advertencia. Alguien los había delatado. La carta no menciona su nombre, pero el diario sí: el soldado Otto Weber. Era joven, fanático y dispuesto a morir por el reglamento. Cuando descubrió lo que su comandante había hecho, corrió al cuartel a informar al alto mando. Karl lo siguió en la oscuridad y lo interceptó antes de que llegara. Hubo una pelea breve, un forcejeo, un disparo. Otto cayó. Karl escribió: «No quise matarlo. Solo quise que callara». Pero la guerra no permite silencios elegantes. A partir de ese momento, todo fue caos. Los superiores descubrieron la mentira, rodearon la posición y ordenaron el arresto inmediato de Karl Neumann. La mayoría de sus hombres fue ejecutada bajo acusación de traición. Él fue conducido a un campamento improvisado donde pasó sus últimos días. En el diario se leen sus pensamientos finales: «No temo morir, temo que la historia muera conmigo». Esas palabras estaban escritas con tinta corrida, como si la lluvia hubiera borrado una parte. Los historiadores se preguntaban por qué nadie habló de aquella libreta antes. Al parecer, había permanecido oculta durante décadas en los archivos porque nadie quiso enfrentar el contenido. Tal vez era más fácil conservarlo como mito que leerlo como verdad. Mientras tanto, el nieto de Karl viajó a Praga para ver con sus propios ojos tanto la carta como el diario. Entró al museo acompañado de periodistas, sin buscar fama, solo respuestas. Cuando se detuvo frente a las vitrinas, las cámaras captaron la emoción en su rostro. Permaneció varios minutos en silencio antes de decir: «Mi abuelo no murió como cobarde. Murió luchando de la única forma correcta». Sus palabras resonaron en toda la sala. Incluso el historiador que dirigía la investigación bajó la mirada con respeto. Fue un momento de reconciliación entre el pasado y el presente. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esa versión. Archivos militares del viejo régimen se resistían a modificar los registros oficiales. En ellos, Karl Neumann seguía siendo catalogado como traidor y desertor. La burocracia y el orgullo institucional eran más fuertes que la compasión.
Durante una conferencia de prensa, un oficial retirado afirmó, no podemos reescribir la historia solo porque una carta emocione al público. Pero la verdad ya había salido de las sombras, y las emociones del público se habían convertido en fuerza moral. Una campaña ciudadana comenzó a recolectar firmas para limpiar su nombre. Poco a poco, el caso pasó de ser un hallazgo histórico a un símbolo global. La historia de Carl y Elena se transformó en una lección sobre la fragilidad del deber y la fortaleza del amor. En documentales y programas radiales, se repetía una idea, tal vez la guerra terminó, pero los juicios morales siguen vivos. Muchos oyentes confesaban sentirse identificados, no por haber vivido una guerra, sino por entender lo que significa elegir entre lo correcto y lo esperado. La figura del teniente Neumann empezó a ser vista no como un rebelde, sino como un hombre que se negó a seguir ciego. El historiador principal, en una última entrevista, resumió todo con una frase que quedó grabada en la mente de millones: quizás lo que Carl escribió no era solo una carta a Elena, sino una carta a toda la humanidad. Afuera, bajo la lluvia, los visitantes seguían llegando. La carta permanecía allí, inmóvil, pero cada persona que la leía se llevaba algo distinto. Para algunos era una historia de amor, para otros, un recordatorio de la conciencia que todos preferimos callar. Sin importar la interpretación, el resultado era el mismo, nadie salía de allí siendo el mismo. El silencio de Carl Neumann, roto 70 años después, se había convertido en la voz de todos aquellos que obedecieron demasiado tarde. El impacto del caso llegó inevitablemente al gobierno alemán. Las peticiones para rehabilitar el nombre de Carl Neumann superaron las 50.000 firmas en menos de un mes. En la televisión, un periodista resumía la situación diciendo: el país enfrenta ahora no solo su historia, sino su silencio. El Ministerio de Defensa anunció que revisaría los documentos oficiales para verificar los hechos, pero detrás del anuncio había resistencia. Reabrir un expediente de la Segunda Guerra significaba poner en duda decisiones sustentadas durante generaciones. Muchos oficiales consideraban aquello una humillación, pero algo estaba cambiando en la sociedad, ya no se conformaba con heroísmos perfectos. Quería verdades humanas, aunque fueran incómodas. Mientras tanto, el nieto de Carl concedió una entrevista al borde del río Moldava, donde su abuelo había ayudado a evacuar a los aldeanos. Sostuvo una copia de la carta en la mano y dijo: si él murió por proteger a gente inocente, entonces no fue un traidor. Fue un hombre que entendió que el amor tiene más valor que la obediencia. Su voz se quebró, pero no apartó la mirada de la cámara. Esa declaración se volvió viral y, por primera vez, la historia se enseñó en las escuelas como ejemplo de conciencia individual frente a la opresión. La prensa internacional comenzó a cubrir el tema. Periódicos de París, Roma y Buenos Aires dedicaron extensos artículos a la historia del teniente Neumann. Algunos la comparaban con un mito moderno, otros la analizaban desde el punto de vista filosófico. El dilema de Carl, escribió un historiador francés, es el dilema de toda la humanidad: seguir el deber o seguir el corazón. En los foros y redes sociales, los debates no se detenían. Miles de mensajes aparecían con una sola pregunta: ¿y tú, qué habrías hecho en su lugar? El documental lanzado por un canal alemán rompió récords de audiencia. Su título era simple: La carta del teniente. En esa producción, actores recreaban la vida de Carl y Elena, mostrando su encuentro, su lucha y su destino final. La narración, sobria y lenta, conducía al espectador hasta la escena del arresto, cuando Carl fue llevado entre los restos de una granja quemada. Al final, la voz del narrador repetía la última frase del diario: no temo morir, temo que la historia muera conmigo. Esa frase se volvió símbolo, impresa en pancartas, camisetas y murales en diferentes ciudades. Pero detrás del entusiasmo mediático persistía una pregunta sin respuesta: ¿qué ocurrió exactamente la noche de su muerte? Los archivos mencionaban su ejecución, pero ningún documento registraba dónde ni por quién. Algunos investigadores sugirieron que fue fusilado por sus propios hombres, otros afirmaban que murió intentando huir con los refugiados. En una carta enviada al museo, un anciano anónimo escribió: yo estaba allí cuando cayó. No huyó, se quedó protegiendo a los civiles. Fue el último en caer. Nadie supo si aquella declaración era auténtica, pero encajaba con todo lo que la carta y el diario sugerían. En medio del revuelo, un dato inesperado surgió del archivo de la Cruz Roja. Un informe fechado días después del final de la guerra mencionaba el rescate de una mujer herida cerca del mismo lugar. Su nombre era Elena Markova. Había sobrevivido. El documento describía que fue trasladada a un hospital suizo donde permaneció 2 meses antes de desaparecer sin dejar rastro. Esa revelación encendió una nueva ola de interés.
Si Elena seguía viva después del conflicto, ¿por qué nunca habló? ¿Sabía que Karl había sido ejecutado? Los investigadores comenzaron una búsqueda internacional, revisando registros en Suiza, Austria y Hungría. Fue en un pueblo de los Alpes donde encontraron, en los años 60, una lápida con un nombre que coincidía, Elena M. Nadie había reclamado su cuerpo. Las cámaras volvieron a Praga. Los periodistas preguntaban si el museo planeaba exponer también esa parte de la historia. El director respondió, la carta de Karl fue un acto de amor, el silencio de Elena, quizás, fue otro. Esa frase se hizo viral. Algunos la interpretaron como una metáfora sobre las heridas que no necesitan palabras para contar su historia. Otros creyeron que se refería al dolor escondido de miles de mujeres que vivieron la guerra desde el anonimato. De cualquier modo, el público no podía apartar la mirada de esa historia imposible entre dos almas que eligieron la compasión en medio del desastre. En una ceremonia simbólica, se colocó una placa en honor a Karl Neumann en el campo donde fue hallado su cuerpo. Bajo su nombre, una sola línea, murió por salvar lo que aún podía ser salvado. El nieto, al leer la inscripción, permaneció de pie sin hablar. El viento movía las hojas y, durante unos segundos, el silencio pareció llenarlo todo. Los asistentes encendieron velas y algunos comenzaron a aplaudir. No era un homenaje militar, sino humano. Aquellas personas no celebraban a un héroe ni a un rebelde, sino a un hombre que se atrevió a escuchar su conciencia cuando todos callaban. A la mañana siguiente, el gobierno finalmente publicó el informe oficial. Confirmaba la existencia de la carta, del diario y del expediente disciplinario que demostró la ejecución de Karl Neumann sin juicio previo. La resolución lo rehabilitaba póstumamente, eliminando el cargo de traición. La noticia recorrió el mundo. Hubo celebraciones, pero también críticas. Hemos convertido en mártir a quien desobedeció las reglas, gritaban los titulares de algunos periódicos conservadores. Sin embargo, la mayoría de la población lo recibió como un recordatorio de lo que significa tener principios. El documental reeditado por la televisión cerraba con una reflexión que se convirtió en una cita recurrente entre historiadores y espectadores: quizás el misterio no está en la carta, sino en lo que cada uno ve reflejado en ella. En tiempos de guerra, todos somos Karl, y todos somos Elena. La narración mostraba la carta en primer plano, la tinta desvanecida, el borde quemado, y luego un fundido a negro. Con el paso de los meses, la historia comenzó a transformarse en leyenda. Algunos artistas la retrataron en pinturas, otros compusieron canciones inspiradas en su contenido. En las escuelas, los maestros pedían a los alumnos imaginar qué frases habría escrito Karl si hubiera sobrevivido. Las respuestas eran conmovedoras. Niños de 10 y 11 años decían que seguramente habría escrito sobre la paz, sobre la familia o sobre la importancia de ayudar al enemigo. A través de ellos, la carta seguía respirando. El tema alcanzó tal magnitud que incluso Naciones Unidas organizó un evento dedicado a las cartas que cambiaron el mundo. Entre los documentos expuestos se encontraba la de Karl Neumann, junto a notas de otros conflictos. El presentador cerró el acto diciendo: a veces, una sola carta puede tener más poder que 100 armas. En la sala, los asistentes se pusieron de pie. El legado de aquella carta no fue solo histórico, transformó la manera en que se contaban las guerras. Desde entonces, los cronistas comenzaron a buscar más historias personales, más voces que habían sido enterradas por la historia oficial. La guerra dejó de ser un asunto de estrategias y banderas, para convertirse en una cuestión de decisiones humanas.